Muy buen día, amantes de la literatura del pensamiento. Espero se encuentren muy bien. Vamos a compartir un poco de mate mientras hablamos de Fyodor Dostoyevsky y su libro Los hermanos Karamazov. Vamos a continuar un poco con el siguiente capítulo, que sería el capítulo quinto, desde donde nos quedamos y va siguiendo este podcast, que a veces lo tengo un tanto caótico entre un libro y otro y otros otros episodios, pero pues es lo que hay, ¿no? Una gran parte de la vida a veces es aceptar el caos. Eh, a veces no todo es como quisiéramos, sino que solo moviéndonos encontramos lo mejor para nosotros sin que sepamos que eso es lo mejor. Y eso es lo bueno a veces de estar con varias lecturas, que a veces siento que me vuelve loco. En clase estoy dando Los Miserables, con ustedes estoy con los hermanos Karamazov, había empezado con El Quijote, y por Dios, siento que me estoy volviendo loco. Pero si algo es importante es siempre decir que el lugar del pensamiento y de la literatura y de la ciencia es algo en donde vamos a poder encontrar belleza. Y si algo vale la pena en este mundo, es lo bello. Sin más introducción, vamos a continuar con este capítulo quinto que se llama The Elders o Los Ancianos o, si lo quieres ver de otra manera, los mayores, ¿no? Es decir, aquel consejo de ancianos que pues básicamente se tienen en varias instituciones, ¿no? Es una forma de decir que hay alguien con una jerarquía mayor porque lleva más tiempo, si lo vemos de cierta manera. Y aquí en este capítulo quinto nos continúa desde donde nos quedamos en esta descripción un poco de Alyosha, este hermano menor de todos los hermanos hijos de Fyodor Pavlovich Karamazov. Eh, y si algo se nos dice de Alyosha es que pues él sí era inteligente, a ver, era muy joven, tenía como 19 años, ¿no? Ya hace mucho que yo dejé atrás esas edades, pero se nos dice que a pesar de su corta edad era alguien muy inteligente, quizá todavía un tanto ingenuo. Si algo tiene Alyosha es que se nos va a decir que es básicamente ingenuo, pero eso no quita que en él se pudieran percibir estos ojos reflexivos y que gran parte de él es que fuera realista. Ahora, a pesar de ser realista, él termina metiéndose o termina adentrándose en un monasterio. No por otra cosa, él dice, él a pesar de ser realista, ese realismo le llevó a entender que a partir de su voluntad, él pasaba a la creencia o a la fe. No iba a esperar un milagro para después tener fe, sino que por su propia voluntad iba a encontrar la fe. Creía porque quería hacerlo y a partir de querer o tener esa voluntad, lo que lograba era darle forma a su fe. Y aquí se nos da un pasaje al respecto. Dice, the likeliest explanation is that it was not, and that he came to believe for the sole reason that he wanted to believe, and perhaps, in the inmost corners of his being, already fully believed, even when he said, except I shall see, I will not believe. Entonces, al final del día, él creía porque él quería creer. Una de las cosas importantísimas es que no tengo fe, etcétera, pero también una parte de nosotros necesita moverse a partir de la voluntad. Yo puedo decir, es que no he encontrado la verdadera amistad, pero no he puesto mi voluntad a lo mejor en encontrarlo. No, una voluntad es el hecho de pues, estar ahí para tus amigos, escucharles, darles tiempo y intimidad. Espero que mi mejor amigo no escuche esto, que si no me va a reclamar y va a sacar como un reel, tiempo e intimidad, ¿no? Mientras estoy haciéndome menso estudiando salvajadas y escribiendo salvajadas. Pero Dios da, Dios quita. Mm, Si nunca has probado el mate, te lo recomiendo muchísimo. Es una de las cosas por las cuales vale la pena estar vivo, eso, la literatura y el arte, además del pensamiento científico de las matemáticas, eh, hacen que este mundo sea una dicha, a pesar de lo caótico, cruel, injusto que puede llegar a ser. Eh, Además es un sabor espectacular, ahumadito, delicioso. No tengo ninguna queja con el mate. Mm, Ahora, hay una cosa que se nos dice aquí de Alyosha. Él entra a este camino del monasterio, además de tener esta voluntad de creer. Eh, ¿Por qué? Porque tuvo una impresión muy fuerte a partir de uno de los ancianos o uno de los mayores
de este cuerpo de mayores que estaba en este monasterio. Este anciano era Zosima. Y esto pasa mucho con los jóvenes, por eso la educación es algo que hay que cuidar muchísimo. Nos podemos quejar de salarios, nos podemos quejar de que cada vez el trabajo administrativo es más fuerte o más pesado, nos podemos quejar de que los alumnos ya no son como antes y todo el tiempo están con el celular, no les importa nada de lo que digamos, que los papás son cada vez más difíciles y que pues sus vicios los proyectan en sus hijos, limitando digamos, el desarrollo que sus propios hijos podrían tener. Podemos poner mil peros, los cuales a lo mejor y hasta en gran medida puedan llegar a ser ciertos. Pero una de las partes de la vocación de la educación tiene que ver con esto. Saber que pasamos la mitad del día de los alumnos con ellos. Entonces también estamos dándoles una impresión. ¿Qué pasa cuando ven a alguien que llega cansado, que no le gusta lo que hace, que no tiene una pasión? Pues obviamente también eso lo va a ver como algo no deseable, pero no solo eso. Va a ver que la carrera que elegiste no es deseable. Y eso es bien complicado porque tú dirás, no, pues es que no voy a recomendar mi carrera porque no es bien pagada. Pero lo que necesitamos es mayor diversidad de carreras, no que todo el mundo estudie lo mismo. De hecho, si todo el mundo estudiara lo mismo, lo que habría sería ley de oferta y la demanda. Esa carrera terminaría pagándose muy mal, porque habría demasiada gente haciendo lo mismo. La riqueza está en la diversidad, por Dios, ¿no? Entonces, no hay que demeritar y hay que ver lo bello de cada carrera. De ahí que el hecho de ser un buen modelo y saber que cada uno de nosotros es un modelo, es saber que, aunque tú no lo sepas, puede que estés ocasionando una fuerte impresión en alguien más y que aunque no vaya a estudiar esa carrera, en ti hay una gran responsabilidad de hacer las cosas lo mejor que puedas. Esa persona, ese joven va a crecer y tiene que hacer lo mejor que pueda. Si tú te rindes, si tú dices, ay, ya para qué, etcétera, pues imagínate él cuando crezca, todavía más. Viene de su casa y es lo mismo, ¿no? A lo mejor y luego llega a la escuela y todavía, y luego nos quejamos de que son apáticos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero ya estoy proyectando problemas actuales de la docencia. Creo que es una de las mayores dichas que ha pasado en mi vida poder ser docente. Por ahí, de ahí que diga que una de las cosas que debemos de aprender es esto que es Osima para Alyosha, que es un modelo. Fue aquel que, mediante sus actos, le está dando una fuerte impresión para que Alyosha tenga algo hacia dónde dirigirse, algo que no es los vicios que ha adquirido desde casa, que no es su padre, que ya vimos que se la pasaba de juerga, con un alcoholismo severo, en orgías, sin atender a sus hijos, los abandonó a los 3, por Dios, padre del año, ¿no? Y aún así, eh, vean que Alyosha tiene este temperamento de los jóvenes que son muy idealistas, que piensan que tienen que dar su vida por un mayor bien, por la justicia, por la bondad, y que él no dudaría en hacer un sacrificio de su propia vida por ese gran valor que sería la justicia o un mundo mejor. Y aquí Dostoyevsky nos dice algo muy interesante. Nos dice, a pesar de esto, este sacrificio, pues al final del día no deja nada, dejaría más 5 o 6 años que se dedicaran con todo este esfuerzo juvenil a estudiar, a leer a través de los libros, a entender y a conocer a través de los libros, a, digamos, entenderse a uno mismo y entender las fortalezas que uno tiene para encontrar otras verdades o para ver que el jardín que nos toca cultivar no es el de salvar al mundo, es nuestro propio jardín, ¿no? El que nos toca, de quienes están a nuestro alrededor y de nuestra propia vida. Y aquí hay una frase que viene del musical de Hamilton, ¿no? Es decir, morir es fácil, vivir es más difícil. Es que quiero dar la vida a lo salvaje por la justicia y por la bondad y demás. Claro, eso es lo fácil. Lo difícil es vivir y cultivar tu jardín cada día. Eso es lo verdaderamente complicado. Ahora, de repente nos encontramos con que Alyosha se encuentra con este Zosima y encuentra que, ¿qué es lo que le encanta de Zosima como este modelo? Que es la negación de su padre. Zosima, este anciano, es totalmente lo contrario a su padre. Es alguien que tiene un propósito, no que se alcoholiza nada más a lo salvaje. Es alguien que renunció al dinero, no alguien que tiene dinero solamente porque sí y para despilfarrarlo en placeres banales que no sirven o no duran para nada. Sirven para disfrutar momentáneamente, pero no algo a largo plazo. Tan es así que pues abandonó a sus hijos y no tiene a nadie a su lado, el padre de Alyosha.
Entonces está eligiendo al padre Zosima justamente porque es la negación de su padre, es lo contrario a su padre, es su opuesto, si lo quieres ver de esa manera. Ah, y vean que aquí nos dice, pudo haber caído en otro rumbo Alyosha, pudo haber caído en el ámbito del comunismo, porque dice, el comunismo también es una creencia. Entonces, al final del día, sería la creencia opuesta, porque ve que el comunismo está ligado al ateísmo, porque tiene su base material, ¿no? Entonces, ahorita no vamos a hacer una crítica al comunismo, quizá más adelante la hagamos cuando hablemos del conflicto con los siervos y de la época de Dostoyevsky, pero vean que aquí Alyosha encuentra esto, ve esta gran figura en Zosima y dice que quiere vivir para la inmortalidad, que no va a aceptar mediante su voluntad un camino a medias. Su compromiso es total, ¿no? De ahí que eh, él diga que va a dirigirse hacia esa dirección. Eh, y vean que entonces él se encuentra con todas estas historias en donde para entrar a este monasterio, en los monasterios en Rusia, tenías que aceptar un preceptor o alguien que fuera como tu mayor y entonces tú tenías que hacer lo que ese mayor te dijera, ¿no? Entonces, eh, en los monasterios, pues ahora sí que no te mandas tú solo, ¿no? Tienes que seguirla, cada uno tiene como un tutor, si lo quieres ver así, alguien que te va guiando y que te va dirigiendo. Hoy en día, inclusive en las escuelas, sigue existiendo así que la institución del tutor. Ahora sí, es muy diferente y quizá con menos renombre que en los monasterios medievales y en los monasterios de la época de Dostoyevsky. Pero se nos narra que era tan importante esta figura que si alguien, inclusive siendo un excelente religioso, llegando a ser considerado casi santo, renunciara a su tutor o no se hubiese liberado por su tutor, no podría ser enterrado como santo. De hecho, se nos narra aquí que hay una historia de una persona, de un religioso que fue muy santo, pero que no le gustaba las direcciones que le daba su tutor, lo renunció, se fue al Monte Athos, se volvió un excelente santo, hizo muchas cosas y al momento de enterrarlo, el sepulcro salía expulsado, no lo recibía la divinidad. Y hasta que llegara su tutor y lo que iba a hacer sería liberarlo, ¿no? Ya cumplí lo que tuve que hacer, ya lo pueden enterrar, y en ese momento lo pudieron enterrar. Es, Esto lo pone Dostoyevsky para mostrarnos la fortaleza que a veces tienen los modelos o los héroes que nosotros construimos. Y para Alyosha, Zosima va a ser eso. Ese tutor con el cual está guiando y que por tanto está buscando esos límites y ese poder. Y aquí nos dice algo muy interesante que lo voy a relacionar también con la educación. Nos dice, déjenme ver dónde lo dejé. Nos dice sobre todo que mucha persona piensa que ser libre consiste en vivir sin límites, cuando todo lo contrario, nosotros lo que encontramos es nuestro propio ser a partir de los límites que se nos imponen. Cuando alguien nos impone límites, lo que estamos haciendo es eso, encontrar nuestro propio ser. No te gustan las directrices que te está dando tu mayor, y sin embargo, al no gustarte, ¿qué estás encontrando? ¿Quién tú eres? No te gusta lo que te dicen tus padres, que te tienes que vestir de tal manera o que tienes que hacer tal cosa. En esa negación es una parte del proceso para encontrar tú quién eres. No lo vas a encontrar si no encuentras ese choque. Hay que vivirlo. Y para eso tienes que hacer cosas a veces, seguir esas direcciones que no te encantan. Ahora, si es un buen tutor, serán direcciones excepcionales. Si es un mal tutor, te llevará por caminos terribles y vas a tener que aprender a la mala. Ojalá no sea tu caso, ni el de nadie, ojalá no fuera, pero pues la vida nos lleva por caminos muy distintos. Vean entonces que aquí se nos muestra que Zosima es totalmente admirado, la gente lo busca para encontrar esa reconciliación, para entender esa parte de renovación y una parte de sanación. Hay algo de la palabra, que la palabra cura y un buen consejo o alguien que te escucha como escucha activa y empáticamente puede ayudar a la sanación. Nosotros al momento que tú escuchas a alguien es que no sé qué hacer, ya ves algunos alumnos, no sé cómo apoyar a mi amigo, escúchalo. Eres el espejo mediante el cual esa persona se va a ver reflejada. Y si tú no lo escuchas, no se va a poder ver a sí mismo. No le estás ayudando a su sanación. Una gran parte es escuchar y a veces eso es más que nada, o muchísimo más que un consejo mal dado. Mm, A él le encanta esta figura, a Alyosha, y ve en la figura de Zosima
una parte de sí mismo. Él siente que está participando de la gloria de Zosima, como su alumno, como su mentorado, como alguien que lo está siguiendo. De ahí que, pues bueno, él lo idealice, como suele pasar con ciertos jóvenes, con ciertos maestros, o con un padre que lo va guiando correctamente, o con ciertos youtuberos, ojalá no sea el Temach, o con ciertos influencers, no, ni modo, es lo que toca. Ojalá fueran mejores, hay unos buenos, pero ojalá fueran más los excelentes, ¿no? Disculpita. Luego el mate tiene este problema que cuando lo tomas y tiene el polvito, te cala en la garganta. Mm. Ahora, se nos narra cómo hay un conflicto entre los hermanos, o sobre todo, más bien un conflicto entre el hermano mayor, que sería Dimitri, y el padre. Quiere Dimitri que ya el padre haga la división de la herencia y ver qué es lo que le va a tocar. Y hay roces con eso, como sabemos, si a algo no le gusta a Fyodor Pavlovich es hablar sobre dinero, que siente que sus hijos le van a quitar su riqueza, y lo que menos quiere es eso, ¿no? Lo que menos quiere es eso. De ahí que lo que esté buscando es hacerse menso y no tener esa discusión, y propone Fyodor Pavlovich que vayan a discutir esto con Zosima. Y esto no le encanta a Alyosha, porque sabe quién es su Grey, quién es su familia. Sabe que, pues, por ejemplo, su padre es, digamos, una persona banal, soberbia, un bufón que nada más va a divertirse con todas las personas haciendo una escena. Sabe que su otro hermano, el mediano Iván, es un ateo, igual que Dimitri, y piensa que Iván pues, va a ponerse de sarcástico o a confrontar su intelecto con Zosima. Y además se mete un otro preceptor que es Musov, que adoptó un tiempo a Dimitri y luego lo abandonó también, y él se siente como el gran intelectual que ha viajado por toda Europa, y también esto se le hace algo divertidísimo. Entonces todos están yendo no realmente para solucionar el conflicto, sino para divertirse, y porque a lo mejor y pues están ahí aburridos y pues por mera curiosidad. Y esto no le encanta a Alyosha, porque él sí admira a Zosima sobremanera. Y ven que esto va a ser algo complicado. De ahí que está pensando en si decirle o no decirle a Zosima, decide no decirle, y pues bueno, sabe que él es un sabio y lo hará de la mejor manera. Le escribe a Dimitri, por favor, contrólate, y Dimitri le dice, lo haré lo más posible, lo más que pueda, no te preocupes, pero pues sé que esto no va a llevar a ningún lado. Y de eso va nuestro capítulo en el siguiente libro, en el libro segundo. Vamos a empezar el libro segundo, capítulo primero. Se habla de toda esta discusión del monasterio y va a ser un capítulo interesantísimo. Espero les haya gustado, y cuéntenme ahí en los comentarios si alguna vez han tenido una figura que pues les haya llamado la atención como modelo, y qué características tiene esta figura. En el libro segundo se nos van a dar más características de esta introspección, de esta capacidad de ser un modelo tan fuerte que va a tener Zosima. Que pasen un excelente día, y pues un gusto saludarlos por acá de nuevo.